Hola, bienvenido de nuevo a este espacio donde vamos a hablar del protagonista que nos tiene a todos aquí, que es el acné. Pero primero quiero que hagas como un ejercicio, olvídate de todo lo que sabes, de que si el maquillaje te tapa los poros, de que todo eso olvídalo, ¿ok? Quiero que tengas la mente en blanco para que realmente podamos hablar desde la parte científica, pero muy comprensible, de qué es el acné. En realidad, el acné es súper interesante, es súper complejo y vamos a imaginar que en toda nuestra piel, a excepción de las palmas y en las plantas, porque ahí no tenemos muchísimos poros. En esos poros va a haber un tubito, que es por donde sale el pelo, y a ese tubito desemboca una glándula, que es la glándula sebácea, que es la encargada de hacer el sebo. ¿Ok? Entonces, todo empieza cuando esa glándula sebácea empieza a producir más sebo. Normalmente en la adolescencia. Sabemos que entre los 11, 13 años los niños, las niñas empiezan a cambiar y uno de esos cambios es precisamente que en la zona T, donde tenemos mucha más cantidad de glándulas sebáceas, se empieza a hacer grasosito. Lo segundo que sucede es que esta fábrica está trabajando como que horas extras y empieza a haber una desregulación o como las células muertas no empiezan a descamarse de manera correcta, sino que algo sucede que empieza a tapar ese tubito, ese porito. Entonces ya tenemos una glándula sebácea que está produciendo mucha grasa, pero esa grasa no puede salir a la superficie y entonces se empieza a acumular. Esto va a causar que haya un cambio en la microbiota. La microbiota es súper importante porque todos tenemos bacterias, virus, parásitos que viven en nuestra piel y que ahí van a estar desde nuestro nacimiento hasta que tengamos 100 años, pero este cambio de pues que no puede salir la grasita y todo, empieza a cambiar la microbiota. Hay en específico una bacteria que se llama Cutibacterium acnes que empieza a cambiar. Y esto va a llevar a inflamación, con lo cual pues ya vamos a ver pues la lesión del acné. Entonces, en resumen, exceso de grasa, poro tapado, cambios en la microbiota e inflamación igual acné. Y ahora la pregunta del millón, ¿pero por qué me da? ¿Por qué a mí? Número uno, no es tu culpa, ¿ok? No estás haciendo nada malo. Hay muchísimas causas externas, algunos factores que sí puedes modificar, pero también quiero que sepas que esto es algo que es muy interno. Número uno, la genética. Si mamá o papá, pero sobre todo si mamá y papá tuvieron un acné, sobre todo un acné severo, pues tú tienes mucho más chance de tener un acné también de moderado a severo. Número dos, las hormonas. Yo hoy creo que todo acné tiene un componente hormonal, que puede ser algo como natural, como cuando somos adolescentes y de manera normal tenemos una desregulación en los andrógenos, o ya cuando tenemos alteraciones, ¿no? O sea, cuando tenemos, no sé, síndrome de ovario poliquístico, que estamos tomando anticonceptivos o alguna cosa, pero las hormonas son súper, súper importantes. Los andrógenos, es decir, estas hormonas que normalmente se relacionan con los hombres, pero que también las mujeres las tenemos, son estas hormonas que van a aumentar la producción de la grasa, ¿ok? Entonces, cuando hay una desregulación en esto, definitivamente vamos a tener más grasita y con eso mucho más riesgo de acné. Otra muy importante es el cortisol y una en la que yo estoy muy centrada y que de verdad tiene mucho que ver es la insulina. Número 3, el sueño y el estrés. Cuando no duermes, estás estresado y cuando estás estresado, produces cortisol. El cortisol es una hormona que también es muy importante porque va a impactar a otros niveles causando acné. Número 4, la dieta. Cuando yo estudié derma, los libros decían, no, la dieta no tiene nada que ver. Hoy, de verdad, que yo sé que es de las cosas que más impactan. No es porque un alimento sea bueno o malo, sino porque ciertos alimentos, sobre todo si tú tienes resistencia a la insulina o alguna otra cosa, van a estimular ciertas hormonas que van a desencadenar acné. Entonces sí, la dieta, los lácteos, los dulces, la comida chatarra, tiene que ver que son factores que podemos modificar. Lo que quiero que sepas es que el acné no pasa por una cosa, pasa por un conjunto de factores que si se juntan en el momento ideal, puedes tener brotes de acné. Incluso es súper frecuente que tengamos un acné fuerte, luego como que disminuya, luego otra vez. Las mujeres lo sabemos porque los ciclos menstruales tienen todo que ver, pero incluso si eres hombre, si eres adolescente, cuando no duermes, cuando estás estresado, tienes acné, comiste súper mal, o hablemos un poquito también de cuando me pasé con el alcohol, todo esto tiene que ver. Entonces, hay cosas que podemos cambiar, hay cosas que no, pero esto no es tu culpa y tiene solución. Ahora, algo que es súper importante es que sepas cuál es tu tipo de acné. No todos los granos son iguales, ¿ok? Entonces, siempre les digo en la consulta,
tienes que saber qué tipo de acné tienes para entonces entender por qué es un tratamiento o no. Y lo vamos a dividir como en 3 grandes grupos. Número 1, es importante saber la lesión, ¿no? Entonces aquí vamos a regresarnos un poquito a los básicos. Hay un acné que se llama no inflamatorio, que también le llamamos comedónico, que no es que solo tengas comedones, sino que es lo que predomina. Entonces, ¿qué es un comedón? Un comedón es la típica espinilla, y de esto hay 2 tipos. ¿Te acuerdas del porito tapado que te dije que existía? Bueno, pues imagínate que cuando hay un porito, este puede estar totalmente tapado o no. Cuando no está totalmente tapado, digamos que hay un espacio para que esa grasita que está ahí como atrapada esté en contacto con el aire. Eso va a hacer que esa grasita se oxide y tome un tono como negrito. Por eso se le llaman puntos negros. Esos son los comedones abiertos. Y los comedones cerrados son los que son solo blanquitos, como estas espinillitas blanquitas que si tú estiras la piel se notan más. Y este es el acné no inflamatorio. Ahora, cuando ya tenemos pápulas y pústulas, de manera como más predominante, entonces tenemos un acné inflamatorio. Y otra vez, ¿qué es una pápula? ¿Ubicas cuando solamente tienes el granito rojito que medio te duele y cuando lo tocas? Bueno, eso es una pápula, ¿ok? Pero cuando esto evoluciona, ya tiene un puntito blanco. Esa ya es una pústula, porque tiene pus. Ese que si aprietas se explota, esa ya es una pústula. Si tú lo que más tienes son pápulas rojitas o pústulas de punto blanco, tú tienes un acné inflamatorio. Y el grado más severo de acné se llama nódulo quístico. Aquí, aparte de tener comedones, pápulas, pústulas, vas a tener lesiones profundas, dolorosas, más grandes, que se llaman quistes o nódulos. En este caso, no es que solo tengas eso, sino que va a predominar esta lesión, que lo más importante es, 1, que son dolorosas, 2, que tienen todo el chance de dejarte secuelas como cicatrices, y aquí ya necesitas tratamiento médico urgente. Hay otras formas que de repente no las decimos tanto porque no son tan comunes, afortunadamente, que es el acné fulminans, cuando de un día a otro de repente tienes un acné brutal que incluso te da fiebre y te sientes mal. Y la otra forma de acné súper fuerte es un acné que se llama conglobata. Afortunadamente no es tan común, pero aquí sí es muy severo, afecta la cara, el pecho, la espalda de manera muy severa. Ahora, ya sabes qué tipo de acné tienes. No, pues yo tengo un comedónico. Ok, pero entonces, ¿qué severidad? Las guías lo que dicen es que dividamos la cara en 2, ¿no? Entonces eso se llama hemicara o mitad de la cara. Tenemos que contar las lesiones. Si tú tienes menos de 20 lesiones, tienes un acné leve. Si tienes de 20 a 50, tienes un acné moderado. Y si tienes más de 50, ya es un acné severo, ¿ok? Entonces, ¿qué tipo de lesión tengo? ¿Cuántas tengo? Y entonces ya voy a saber mi tipo y severidad de acné. Y algo que hoy también es muy importante es clasificar el acné por edad. Realmente aquí no es que, ay, a partir de tal edad ya eres diferente. No, simplemente que antes sí era mucho más frecuente como en la adolescencia por todos los cambios hormonales que se dan, pero hoy y cada vez más tenemos este acné como del adulto. Teóricamente, a partir de los 25 años ya se considera un acné del adulto o una dermatitis acneiforme y se tiene que estudiar siempre porque tiene una causa. Lo digo también por edad porque, aunque no va a ser el tema principal, también incluso existe el acné neonatal, ¿no? Que es cuando este bebecito recién nacido puede llegar a tener acné y es por todas estas hormonas que la mamá le pasa a través de la placenta. Entonces, si tú eres un adolescente y dices esto es normal, quiero decirte que no, ¿no? O sea, el acné nunca es normal, aunque seas adolescente. Pero si no se trata, puedes llegar a la vida adulta a los 30, 40 años y seguir teniendo acné. Entonces, no importa tu edad, busca ayuda profesional. Entonces, en resumen, tipo de acné por lesión, por severidad y por tu edad. Ahora, ya sé qué tipo de acné tengo. ¿Cómo lo voy a tratar? El acné se trata con medicinas, no con magia, no con cremas, nada de eso. Ahora, ya sé que dije que sin cremas, y a lo que yo me refiero es que cuando un doctor te deja un medicamento tópico, que tú vas a decir, ay, es una cremita, realmente piensa en él como un medicamento, así como si tú te lo tomaras, tiene su horario, tiene sus efectos adversos, tiene sus indicaciones, ¿ok? Entonces, no son cremitas, son medicinas tópicas que tienen su chiste. Y hablando del tratamiento, como les dije, esto no es consulta, no va a sustituir el que tú vayas con un doctor, porque el tratamiento va a ser totalmente individualizado. Yo en la consulta te les pregunto a qué se dedican, si tienen un hobby, si están en el sol, si están en una oficina,
qué les gusta hacer, a qué hora se levantan, a qué hora van al gym, porque todo eso se tiene que individualizar, ¿no? O sea, sí hay pasos como de todos se tienen que lavar, obvio, todos se tienen que poner un hidratante, pero ¿qué hidratante? ¿Va a ser en gel, va a ser en suero, va a ser en crema, va a ser en spray? Todos tienen que usar un filtro solar, pero otra vez, va a ser con color, va a ser en spray, va a ser en polvo, eso depende de cada persona. Y por supuesto, el tratamiento puede ser desde suplementos alimenticios que nos ayuden con deficiencias que nosotros tenemos, hasta medicamentos fuertes como isotretinoína o retinoides orales. Hay gente que no, que gente con medicamentos tópicos va a tener una perfecta evolución. Y hoy tenemos ya también muchísima tecnología que nos ayuda a tratar el acné. Hay láseres que reducen la producción de sebo, ¿no? O sea, qué maravilla. Hay láseres que nos ayudan a quitar cicatrices, ¿ok? Dije quitar es imposible, a mejorar cicatrices. Hay tratamientos como faciales que nos ayudan a limpiar, a preparar la piel para un evento, y eso creo que es muy bueno porque ya no vemos el acné solo como, ay, me salió un granito. Es como, ok, voy a estudiar desde endocrinológicamente qué está pasando, voy a tomar en cuenta qué efectos a nivel psicológico me está dejando, también social. Entonces creo que es algo muy padre. Como te dije, el acné es súper interesante, ya notaste que me encanta porque es algo que te está pasando a ti, ¿no? Entonces creo que es súper válido el decir, oye, quiero alzar la mano, quiero decir que no me siento bien y quiero buscar un tratamiento profesional con un dermatólogo. Así que en resumen, el acné es una enfermedad de la piel, una enfermedad inflamatoria del folículo piloso que tiene muchísimos componentes. Va a afectar no solamente la piel, va a afectar a nivel psicológico, a nivel social, pero sobre todo lo que quiero que te lleves es que tiene tratamiento. Y ese tratamiento es un traje a la medida, ¿ok? Si todo esto que te dije te creó alguna duda, quieres compartirnos alguna experiencia, coméntala, síguenos en nuestras redes y suscríbete a este canal. Soy Monia de la Torre, soy dermatóloga y quiero cuidar de tu piel.